vamos a saludar a Miguel Ponce, que es economista. Miguel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Néstor Buscemi y Rubén Sotelo los saludamos de Punto por Punto de Radio Norcontinental Corrientes. ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal, Rubén? Una alegría estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, la consulta inicial es: ¿qué va a pasar con este blanqueo? Blanqueo que no es blanqueo. Claro, Blanqueo que no es blanqueo, sí. ¿Cómo lo define? ¿Cómo se define? Bueno, lo ha definido el propio ministro, ¿no es cierto?, que cambió en 48 horas no diría el nombre, pero sí, después de un apriete muy fuerte del Fondo Monetario Internacional, que hasta lo hizo explícito ayer, casualmente a la misma hora, ¿no es cierto? Bueno, entonces hablamos de nuevo régimen. Este cambio ya se había producido porque obviamente había habido alguna advertencia de la Gafi, ¿no es cierto?, este grupo que controla precisamente la trazabilidad de los fondos y la limpieza, que claramente ante algún tipo de sondeo para ver la flexibilización de las medidas que Argentina, por supuesto, por pertenecer, ha adherido, las respuestas no fueron las que esperaba el gobierno, a lo cual hay que sumar dos resistencias más. Una resistencia muy explícita de los bancos. Los bancos estaban preocupados porque, quedaban de alguna manera como últimos responsables de ser los que acepten los dineros que se depositen o se utilicen sin haber salido antes, sin haber pagado los impuestos que hay que pagar por la adquisición de moneda extranjera, no por el camino legal, ¿no es cierto? No por el... Y por otro lado, porque también asociaron esa resistencia a estas medidas frenando una iniciativa que tenía que haber acompañado el paquete y que usted habrá notado, ayer no estuvo en los anuncios, sí, que es esto de otorgar créditos o vender en cuotas créditos, básicamente de los bancos, a quienes no generen divisas, porque digámoslo con todas las letras, los bancos financian y dan crédito a aquellos que generan divisas, es decir, para trabajar en el comercio exterior, usted tiene prefinanciación, ¿no es cierto?, de exportaciones, importaciones, todo lo que pasa por el comercio exterior, donde se generan los dólares genuinos, eso sí tiene financiamiento de los bancos. Acá se trataba de un cambio copernicano que no está aceptado hasta ahora por ninguna de las reglamentaciones. Yo decía ayer a la tarde, Argentina va camino a convertirse en un paraíso fiscal con estas... Esta es la mirada o el temor que tiene tanto el fondo como el Gafi, ¿no es cierto? Pero y en función de esa mirada que usted tiene y que todos coinciden y que para muchos genera algún tipo de desconfianza, es que la cuarta resistencia, ya nombramos tres, ¿no es cierto? Sí. Nombramos el fondo, nombramos Gafi, nombramos los bancos, fundamentalmente los bancos extranjeros, y la cuarta es de funcionarios de línea de ARCA, o sea, de la ex-AFIP, y del mismo Sturzenegger, que hasta la semana pasada venían negándose a poner el gancho a este tipo de noticias, a este tipo de novedades, a este tipo de cambios. De hecho, yo entré hoy a primera hora al boletín oficial y aparecen solamente 4 medidas publicadas en el propio boletín, que son las siguientes: la 5696, que es el procedimiento secreto fiscal del artículo 101, la que sigue es exactamente en orden correlativo, la 5697, que es el procedimiento de negociación, oferta y transferencia de bienes inmuebles. Tengo adelante mío la copia del boletín. La 5698, que es el procedimiento de regímenes de información, compraventa de automotores y o motovehículos usados.
documentos y el registro de los escribanos, y la 5699, que es actividad financiera, las plataformas de gestión electrónica. Bien, solamente estas 4 son las medidas de todo lo que escuchamos ayer, que parecía un paquete infinito donde se han variado algunos topes, o lógicamente en función de las devaluaciones ocurridas y de la pérdida de valor de nuestro peso a lo largo del tiempo, se han actualizado muchos de esos topes, y esto es lo que vamos a ver en detalle en toda la prensa de hoy. Pero mi sensación es que se buscaba un determinado efecto, sí, y ahora estamos ante algo que hay que ver. El impacto en la economía real que se espera, yo creo que va a tardar. Por de pronto, esperando las leyes. No hemos visto no aparecen publicados o en el boletín oficial, ni han trascendido la letra chica de los proyectos que tienen que enviar al Parlamento, sí, para modificar la ley penal, ¿no es cierto? La ley penal tributaria. Claro. Y sobre todo los castigos en caso de incumplimiento, o el mantenimiento o no de los acuerdos en términos de los pagos impositivos que hay que hacer por toda moneda extranjera que usted no haya blanqueado antes. Recordemos que todas estas medidas, de acuerdo a la Constitución, sí, tienen que pasar por el Congreso. Acá no existen facultades delegadas ni nada. Correcto. Correcto. A ver, las medidas que se publican hoy, no. Los proyectos de ley que, claro, lógicamente, por ser modificaciones impositivas, tienen absolutamente que pasar por el Congreso. Hay un tema que usted, que esté en Corrientes, lo va a comprender, ha quedado en una nebulosa. ¿Qué pasa con ingresos brutos? Usted recordará que en el último blanqueo, sí, muchos tuvieron que, lo dejaron afuera. Concretamente, el gobierno los dejó de lado en su momento, pero yo creo que ahora los gobernadores podrían interceder, porque ¿qué pasa con los ingresos brutos sobre cualquier tipo de capital blanqueado que aparezca ahora? Obviamente, esos fondos son susceptibles de percepción de ingresos brutos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Santa Fe tiene el 9%, pero van desde el 3 al 9%, claro, depende de las provincias, ¿no es cierto? Claro. Entonces, antes, en el blanqueo anterior, todas esas cuentas especiales quedaron excluidas de la participación de las provincias. Pero ahora es diferente, porque hasta ayer no se dijo una palabra. Entonces, ahí es importante que los gobernadores, y digo Corrientes, como digo el resto de las provincias, alcen su voz, estén alertas. Claro, sin discusión, porque por lo menos que algo derrame, ¿no? Y que tanto se necesita. Sí. Sí, claro. Claro, Miguel, para ponerlo en ejemplos gráficos, con estas resoluciones que usted nos contaba, que se publicaron hoy en el boletín oficial, ¿qué podría hacer alguien que tiene dólares sin declarar la semana que viene? ¿Qué puede comprar? Bueno, se supone que es para utilizar cualquier tipo de compra que usted quiera hacer sin que le pregunten origen de fondos. Sí. Primer asunto. Ahora, puede comprar un auto, por ejemplo. El problema es que hay un límite. Hay un límite. ¿Por qué? Usted puede ir con dólares ¿hasta cuánto? Hasta $10.000. Sí. Lo demás tienen que ser blanqueo de pesos, o sea, usted tiene que vender los dólares y esos pesos con los que usted ha vendido son los que puede utilizar sin tener que pagar impuestos. Si no, ¿por qué? Porque han modificado la norma del ARCA, pero no han modificado la norma de la UIF. ¿Se entiende? Sí. Las normas de la UIF no han sido actualizadas, entonces usted tiene un divorcio entre lo que estaría liberado para ARCA, que ARCA no preguntaría el origen, pero en cambio sí estaría bajo la amenaza de que la UIF pudiera preguntar esto. Claro. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, eso también deberá ser corregido, supongo. ¿Se lo habrán salteado o no se dieron cuenta? Por eso es que muchos dicen, vienen por tus dólares, porque te están obligando a vender. ¿Se entiende? Entonces, y claramente esto tiene algunas explicaciones
justificaciones que justamente están en la preocupación del Fondo Monetario. A ver, la caída, la recomposición de reservas que tiene que tener Argentina de aquí a fin de junio, ¿no es cierto?, donde se produce la primera revisión del acuerdo, Argentina ya tendría que estar comprando dólares y el Toto Caputo ha resuelto que no es necesario comprar dólares porque están muy confiados, por un lado, en el apoyo que Bessent ha dado de manera incondicional por parte del Tesoro de los Estados Unidos en caso de que Argentina tuviera, llamémosle elegantemente, algún accidente en el tipo de cambio, Estados Unidos daría un crédito. Pero a todo esto se suma el acelerado deterioro de nuestra balanza comercial. Yo hoy aparezco en la primera plana de perfil con un artículo de alguien que me llamó y me consultó, somos 2 o 3 los consultados, donde anuncio que el superávit comercial que tuvimos no solo está peligrando, sino que a la velocidad que están creciendo nuestras importaciones y a la velocidad o lentitud que crecen nuestras exportaciones por el retraso cambiario, a partir del mes que viene o del otro ya estaríamos en déficit fiscal. Entonces empieza a haber una preocupación por la falta de dólares. Esos son los dólares que está necesitando Caputo y Bausili, esencialmente por un tema electoral. Se quiere que los dólares permanezcan bajo como ancla antiinflacionaria para llegar con la inflación medianamente controlada hasta octubre. La última, Miguel, da la impresión de que todas estas medidas son forzadas, poco pensadas, más para la coyuntura que el largo plazo. ¿Hasta cuándo podemos seguir de esta manera, en donde se toma una determinación que no se sabe bien cuál es en definitiva, ¿no? Genera incertidumbre. Absolutamente, hay más ruido que nueces, estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, mi sensación, Néstor, Rubén y todos los que nos están escuchando, es que todo esto, cuando empezamos a escuchar este tipo de iniciativas, así como escuchamos antes de la elección del domingo pasado en Capital Federal, todas medidas que anunciaba Adorni tendiente a caerle bien a los sectores medios y medios altos, de alguna manera también esto. Yo ayer, cuando escuchaba el nombre del programa, que decía un poco la cosa de rescatar el tema del ahorro argentino, yo dije, bueno, ahora van a anunciar un aumento de las jubilaciones, un aumento o liberar las paritarias para que puedan aumentar por arriba. Es decir, creo yo que el ahorro solamente se recupera si uno tiene más ingresos y puede ahorrar. Es decir, bueno, no, claramente esto también está dirigido a en dólares. ¿Cuánto es lo que tienen dólares? Y seguramente menos de un 20% de nuestra población, porque la mayoría, el 80% restante, no está llegando, y si tenía en algún momento canutos, los tuvo que utilizar hasta para ir a pagar el supermercado o las facturas que le podían cortar. Totalmente. Y lo que tienen afuera no lo van a traer. Pero por supuesto, usted fíjese, ¿sabe cuál fue el pedazo, diríamos, el trozo que más se pasó en la prensa de ayer, en el exterior? El párrafo donde le preguntan a Caputo si va a traer sus dólares. Se enoja. Que se recalentó, sí, claro. Pero no dijo nada. No dijo si tenía bajo el colchón. Pero perdón. En la isla de Man, una isla que para los que somos más viejos estaba relacionado a los festivales de rock que se hacían ahí, es un paraíso fiscal de la corona, que está bajo la corona británica. Algunos dicen es el mejor paraíso fiscal del mundo. Allí Caputo tiene 7 cuentas offshore. Las otras 2 las tiene en Estados Unidos. Bueno, no importa, voy al hecho, porque ¿a qué nos remitió todos esa anécdota? Al tiempo, cuando le preguntaron a Aranguren, ¿se acuerda usted que era ministro? En el blanqueo de Macri le preguntaban, ¿usted va a traer los dólares? Y mucho más sincero que Caputo. No, dijo, si acá no hay seguridad. De ninguna manera. Yo todavía no confío en la economía de Argentina. Estaba en el gobierno, ¿se acuerda? O cuando Cristina mandaba a los funcionarios a que vendan sus dólares, que le retaban a Aníbal Fernández. ¿Se acuerda? A Moreno le dijo, vos vas a tener que ser el primero.
Vendé tus dólares, bueno, dejate de bromar. Y Aníbal dijo, claro, pero lo vendo al Blue, no al oficial, ¿eh? Yo no soy tonto. Claro. Sí, señor, sí, señor. Son anécdotas históricas que se revivieron ayer, pero claro, a la prensa internacional le llamó muchísimo la atención porque, digámoslo claramente, Caputo reaccionó muy bien porque sobreactuó el enojo para no tener que decir qué es lo que iba a hacer. Es verdad. Es una viveza que ya le da alguna experiencia de estar en situaciones como esta. Por eso es que él no quiere ir al Congreso. No ha ido al Congreso desde que empezó el gobierno, porque sabe que lo van a destrozar ahí. Bueno, mi sensación es, cerrando un poquito, que hay que esperar la letra chica, que hay que esperar las leyes, que hay que ver qué ley sale, porque con esta correlación de fuerza, yo me imagino que los diputados se van a cuidar mucho de votar normativas que a futuro los terminen haciendo transitar por los pasillos de los tribunales. Claro. Si vamos a suponer que el gobierno está confiado en un triunfo electoral en octubre, el nuevo Congreso se constituye, o sea, con la renovación de la mitad de diputados y un tercio de senadores, el 10 de diciembre. O sea, estaríamos hablando de que estas leyes que podrían elevarse ahora, podrían tener algún tipo de tratamiento con alguna expectativa, en caso de que al gobierno le fuera bien, después del 10 de diciembre, que es cuando dicen que también van a encarar las famosas reformas estructurales a las que se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional en el último acuerdo. Léase la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma jubilatoria, ¿no es cierto? Miguel, como siempre, un placer charlar con usted. Le mando un abrazo y que tenga un buen fin de semana, ¿eh? Gracias, Néstor. Gracias, Rubén. Mi saludo a todos los seguidores de Continental. Chao. Allí estaba el economista, claro como el agua.